Sí, bueno, las dudas abarcarían, perdón, las dudas abarcarían en una primera instancia lo que ustedes tengan dudas respecto de hasta renta inmediata. Y la segunda pregunta sería si han alcanzado a ver algo de lo que es una renta diferida, una renta anticipada y lo que es una imposición. Si han alcanzado a ver algo de las clases que ya están levantadas, ¿sí? En la plataforma. Acá en el chat tenemos una aseveración que dice que estaba viendo las teorías en la plataforma y que creen que falta una clase de teoría. Yo creería que no falta ninguna porque le estábamos verificando y sí estaban. Dice, en la plataforma dice clase 3, falta la clase 2. Bueno, tendríamos que verificar si la cosa es así realmente. Yo creo que se han numerado mal. Yo creo que son 2 videos nada más, ¿sí? Sí, exactamente. Eran 2 clases en 2 videos separados. De todas maneras, dada la inquietud, ya vamos a verificarlos y vamos a ver si realmente la cosa es así. De todas maneras, a mí me gustaría saber si han podido avanzar un poquito sobre los temas que estábamos viendo en la clase anterior, la clase del día lunes pasado y la del viernes pasado. Porque hasta acá, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto lo que era clasificación de rentas, por supuesto, conceptualización de rentas, clasificación, habíamos visto renta inmediata vencida y habíamos visto diferidas anticipadas y también habíamos visto imposición. No sé si hasta acá realmente queda alguna duda. No, profe, todo quedó claro. Bueno, Daniela, gracias. Si no ha quedado dudas, a mí me gustaría un poco continuar con lo que tenemos que ver a partir de ahora. Yo no sé si quedó claro el tema específicamente el tema de la imposición, que sí lo habíamos discutido y lo habíamos hablado y habíamos visto un gráfico específicamente y los modelos matemáticos. Si eso quedó bien, lo que tendríamos que hacer ahora es continuar y tratar de ver lo que son los modelos matemáticos, por lo menos, o los gráficos, de dónde surgen los modelos matemáticos de las rentas, que podemos hablar de rentas fraccionarias o rentas subperiódicas también. A ver si a partir, no sé si los profesores están de acuerdo en que veamos estos temas. Sí, no sé si podríamos pegar una repasadita general a ver si los chicos entienden bien el tema de la imposición y lo que es el factor plural de capitalización, un poco hacer un intercambio de ese tema y ver el tema si se entiende una renta diferida, o preguntarles, por ejemplo, en qué, hola, hola. Sí, te escuchamos, Hola. perfecto, está todo bien. Ajá. O si no, también saber por qué una renta, es decir, por qué de algún modo decimos que una imposición tiene la característica de una renta anticipada, pero por qué decimos también que es una renta anticipada en el periodo. Esas 3 cositas me gustaría clarificarlas, digamos, ¿sí? Tengo algunos problemitas, yo acá no sé si me ven. Sí, sí, te vemos perfecto y te escuchamos perfecto, Marcelo. Bien. La primera pregunta, no sé si hay respuesta.
No tenemos una respuesta en el chat, por lo menos. A mí me gustaría que abramos los micrófonos y pudiéramos dialogar sobre estos temas propuestos por el profesor Egar. A mí me gustaría compartir una pantalla para que veamos el tema de la imposición, por lo menos al estilo de lo que habíamos visto el día viernes. ¿Te parece bien, Marcelo? Sí, un poco repasar rápidamente estas tres cositas, ¿sí? Me parece bien antes de entrar a las perpetuas y a las fraccionarias, ¿sí? Por lo menos, no sé si es que se ve con claridad. Profe, Sí, profe, Sí, se ve bien. el perfecto, tema de la gracias. imposición es cuando se pretende, por medio de depósitos de distintos capitales, juntar un capital final, como si fuese un ahorro. Correctísimo. Yo diría que en el caso de la imposición específicamente, nosotros hacemos colocaciones sucesivas, todas iguales, con el objetivo fundamental, como decís vos, de formar un capital al final o un monto al final. Es decir, sucesivas cuotas impuestas, sucesivas cuotas colocadas, para tratar de lograr un capital al final. Sí, Exactamente. exactamente. No me ¿Sí? acordaba bien de la palabra de realizar colocaciones sucesivas para constituir un capital final. Perfecto. La idea es muy buena la que tenés, Cristian. No sé si tenemos alguna duda al respecto de esto. Ahí, en la pantalla que estás compartiendo, ¿sí? Ahí se puede ver claramente cómo se forma ese capital final, ¿sí? Lo que hacemos acá, en vez de capitalizar, esto es un poquito lo que yo quería apuntar, ¿sí? Es decir, que quedó claro que cuando veíamos cómo se amortizaba una renta inmediata, el valor de una deuda en una renta inmediata, ¿sí? Lo que hacíamos era actualizar las sucesivas cuotas. Fíjense que acá lo que estamos haciendo, ¿sí? Es capitalizando, ¿sí? Las distintas cuotas. Consecuencia de capitalizar las distintas cuotas es que surge, ¿sí? Este modelito matemático, ¿sí? Que está ahí planteado, donde el valor de la cuota, no una cuota, repito esto siempre, es multiplicado por este factor de capitalización múltiplo, factor de capitalización plural, que es 1 más i a la n menos 1 sobre i, que es igual a c por s de n minúscula de carta, ¿sí? SSN minúscula es la expresión 1 más i a la n menos 1 sobre i. Y surge, ¿de dónde surge? Surge de tomar, de sumar los valores finales correspondientes a cada cuota, ¿sí? Que constituyen una progresión geométrica creciente de razón 1 más i. ¿Sí? Esa progresión geométrica creciente de razón 1 más i desarrollada algebraicamente nos da ese factor plural de capitalización. Si no es que surge de la nada, yo siempre digo que es importante esto porque estamos en la situación en que lo que estamos haciendo es capitalizar el conjunto de cuotas, o sea, capitalizar la renta, ¿sí? El conjunto de cuotas equidistantes, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en definitiva y de ahí surge. Yo quería simplemente repasarlo para que quede claro, ¿sí? A ver si hay alguna duda respecto de esto, ¿sí? Hay dos formas de determinarlo. Una forma de determinarlo que a mí me gusta mucho, ¿sí? Esto es una opinión muy personal, aclaro, ¿sí? A mí me gusta mucho ver cómo capitalizando las distintas cuotas llego a esta expresión que está ahí, el desarrollo que está ahí graficado. El desarrollo que está ahí graficado para mí es ideal y llego a este valor. Otra forma que podría llegar ahí es decir, ¿sí? Que a partir de la renta inmediata, ¿dónde estaba evaluada? ¿En qué momento estaba evaluada la renta inmediata? La renta inmediata estaba evaluada,
¿sí? El profesor Inamorato me va siguiendo brillantemente con las diapositivas, ¿sí? Está evaluado en el momento cero. Ese es un valor determinado en el momento cero. ¿Qué podría hacer yo? Yo lo que podría hacer para determinar un valor en la época de finalización es capitalizar, ¿sí? Esa expresión por 1 más i a la n. Fíjense que si yo lo capitalizo por 1 más i a la n y simplifico ese 1 más i a la n que estoy multiplicando ahora, ¿sí? Por esa expresión, lo simplifico con el 1 más i a la n del denominador, ¿sí? Voy a llegar al s de n minúscula, mi factor plural de capitalización. Es otra forma de llegar a la expresión de la imposición, ¿sí? Ahí a partir de la renta inmediata vencida. Llego a lo mismo, ¿sí? ¿Se entienden por qué llego a lo mismo? Esa es la otra duda. Es decir, en un caso estoy capitalizando todo y evaluando en la época final, y en otro, a partir del valor conocido, ¿sí? Capitalizo hasta mi época de evaluación, que sería mi época final. Por eso se dice que es una renta anticipada en n periodos. Ahí esa diapositiva que recién nos mostró el contador Inamorato, la anterior creo que era, ahí está, bueno, las dos sirven, ¿sí? Esa expresión, fíjense, ¿sí? Tengo ahí todas las expresiones, tengo una renta diferida, ¿sí? Y tengo una anticipada, ¿sí? Fíjense, la anticipada por todo el tiempo, dice ahí la diapositiva, ¿sí? Se multiplica por 1 más i a la n para llegar a esa expresión que está recién, una anticipada en n, ¿sí? Que esto lo vemos en el primer recuadrito. AN capitalizado en una operación, esa capitalización es una operación simple, estoy capitalizando un único capital, un único valor, perdón. ¿Cuál es ese valor? El que yo tenía ya determinado al inicio. Si a ese valor determinado al inicio, como una operación financiera compleja, lo capitalizo, ¿sí? En un simple proceso de capitalización de una operación financiera simple, ¿sí? Que no es lo mismo que utilizar el monto simple, por duda, claro, eso, porque por ahí puede confundirse. Si lo capitalizo por 1 más i a la n, llego, que está ahí en el segundo recuadrito, fíjense, a sub n de i por 1 más i a la n, llego a s de n de i, ¿sí? Eso yo no sé si les está quedando claro todo el concepto de renta diferida, el concepto de renta, o quieren que lo reiteremos. Y yo haría una preguntita al respecto, que ya lo hemos conversado el día viernes, pero si yo multiplico C, que es el valor de la cuota en una imposición, por n cuotas, ¿eso me va a dar el monto final? Es la pregunta. ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿puede repetir? Dalia, sí. Yo decía, si tomo a C la multiplico por n colocaciones periódicas, como está el gráfico, hago C por n, me va a dar el monto total, es decir, este S de n de i, es decir, el monto final, multiplicando C por n veces, que son las colocaciones que yo hago. No va a dar el mismo valor. ¿Por qué? Contame. Porque en el caso de 1, 2, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, son distintos tiempos. No sé cómo explicarme. Sí, pero sí, y contame qué pasa con el tiempo, porque esto es unidad 1. Sí, me gustaría que me a lo medida digas. que transcurre el tiempo, los intereses, la tasa de interés sigue funcionando, digamos. Correctísimo. Hay una incidencia del tiempo y cada vez que hay una incidencia del tiempo también incide una tasa de interés y esos intereses se van capitalizando. Es decir, que si yo multiplico la cantidad de cuota, el valor de la cuota por la cantidad de cuotas impuestas, no me va a dar el monto total que quiero obtener en una imposición. ¿Por qué? Porque dejé de lado el objetivo fundamental del cálculo financiero, que es que si ocurre el transcurso del tiempo, necesariamente hay intereses.
Es decir, que para poder obtener el monto final debo considerar los intereses, como dijiste vos, Dalia, generados por las cuotas 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta la cuota n. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Fantástico, fantástico. Entonces, no sé si quieren que veamos, que continuemos o hay alguna otra pregunta hasta acá. Porque lo que tendríamos que ver ahora es charlar un poquitito, a ver si es que ustedes han visto el tema de rentas subperiódicas. Es decir, ¿qué pasa con este tema? Tendríamos que ver el gráfico específicamente para que ustedes se den cuenta cómo estamos operando, y sería este el gráfico de rentas subperiódicas. En algunos textos no le llaman así realmente, pero ¿a qué estamos haciendo alusión? A que van a existir colocaciones de C cuotas o N cuotas de valor C, todas equidistantes entre sí e impuestas en forma periódica durante un tiempo N, pero la capitalización se va a hacer en subperiodos de tiempo. No sé si hay alguna acotación, Marcelo, al respecto de esto. No, ese es el valor actual, simplemente hay otros textos que marcan el valor final. Fíjense que acá en realidad, a mí me gustaría precisar el nombre, porque habla de renta subperiódica. En realidad lo que está sucediendo en este caso es que, fíjense que la cuota está colocada en cada periodo de tiempo, con lo cual la renta sería periódica, pero la capitalización sería subperiódica, ¿sí? Es correcto eso. Es correcto. Es perfecta la acotación, Marcelo. La capitalización es subperiódica y si la colocación de la cuota es periódica, si la renta es periódica, pero la capitalización es subperiódica. Particularmente algunos lo incluyen dentro de las rentas fraccionarias, ¿sí? Pero yo no creo que en realidad la renta sea fraccionaria. Insisto, para mí es una renta periódica con capitalización subperiódica, ¿sí? Sí, para mí también, algunos precisando... autores le llaman rentas enteras con capitalización subperiódica. Perfecto. Quiere decir rentas enteras es que el valor de C es un valor constante que, como vemos en el gráfico, son, digamos, valores que están depositados en forma periódica. O sea, en 1 tenemos el valor C, en 2 tenemos el valor C. Ahora, la capitalización, y en este caso la actualización, es subperiódica. Para eso, fíjense en el modelo de cálculo que tenemos abajo, cuando aplicamos la tasa de interés, utilizamos una tasa que está proporcionada al subperiodo. O sea, aplicamos la tasa I sobre M, o sea, una tasa proporcional. Es perfecto, coincido con ambos en cuanto a la denominación y a la forma de trabajo también. O sea que acá lo que tendríamos que observar es que las colocaciones de las cuotas son periódicas y son enteras. Es decir, C se coloca al final de cada periodo. Ahí no hay diferencia con el análisis de las amortizaciones que hemos hecho antes. No hay diferencia. La única diferencia, y vuelvo a marcarlo, ya lo dijo el profesor Egap y el profesor Levin, que la actualización se produce en subperiodo de tiempo. Esto me lleva a mí a pensar que cada una de nuestras unidades, lo vuelvo a decir de nuevo, me lleva a pensar que el desarrollo de nuestros contenidos programáticos se hace siempre de la misma forma. El análisis va a ser entero. Una vez que hagamos el análisis entero, vamos a hacer un análisis subperiódico o bien con tasas fraccionarias, y luego vamos a ver cómo lo analizamos de otra forma, mejor dicho. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Ya hemos visto una renta que se coloca en forma entera
y que se actualiza en forma entera, y ahora vemos una renta que se coloca en forma entera y se actualiza en forma subperiódica. Entonces, si ustedes analizan el modelo matemático, lo único que ha cambiado acá es la tasa. Antes usábamos una tasa entera, ya lo dijo el profesor Levin, ahora usamos una tasa proporcional que la identificamos como I sobre M. Y fíjense que han cambiado los exponentes, porque en todos los casos habíamos visto un exponente n, en este caso n multiplica a m, y m es la cantidad de subperiodos existente en cada periodo involucrado en esta renta en caso de actualización o de amortización, como quieran ver. El modelo matemático no ha cambiado, ahora lo único que se hizo es multiplicar la cuota por un factor de actualización múltiple en el que incluimos una tasa fraccionaria. Sí, el modelo matemático que está aquí. Sí, el modelo matemático que está expuesto ahí es el desarrollado por Janeski. Hay otra forma de determinarlo, por las dudas, claro, pero ese es el más simple que surge está en el mismo texto que está como bibliografía en la cátedra, ¿sí? Sí, es correcto eso. Es uno de los desarrollos más simples y que responden simplemente a la temática de reemplazar la tasa por una, que en todo caso veíamos una tasa entera, por una tasa fraccionaria. Ustedes fíjense que lo único que hicimos en los exponentes y en cada uno de los modelos es adicionar la letra, el símbolo M, que significa subperiodo, y eso es todo. Entonces, vamos a quedar con que esto era una renta con colocaciones enteras y actualización subperiódica. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Usted dijo, bueno, que lo único que se añade es I sobre M, que indicaría que es fraccionaria la subperiodicidad. Y en este caso se ve B sub N por M. Yo lo haría más fácil porque en este caso sería, yo tomaría 1 más, tal cual como está acá, sería C por una sub N por M cierta a una tasa I sobre M. Ustedes fíjense, no sé si esa es la pregunta, ¿no? Porque al final está el resumen del factor de actualización múltiple, dice C por una sub n por m, está desplazado el ángulo cierto, y la tasa dice I sobre m. No sé si se ve bien la barra que muestra la división o la fracción. ¿Esa era la pregunta? Es una parte de la pregunta. Y la otra era en los otros modelos en donde nosotros usamos la letra S, ¿también funcionaría de la misma manera o solo funciona con...? Exactamente igual. Si nosotros hablamos de la letra S, estamos hablando, o sea, simbolizamos con una letra S y estamos hablando del tema de la imposición. ¿Y la imposición cómo sería? Sería una S mayúscula de carta de N por M, el angulito cierto por una tasa I sobre M, igual a la cuota impuesta en forma periódica por un S de N por M, angulito cierto, este S minúscula, por supuesto, un S de N por M, angulito cierto, por un I sobre M. Y si desarrollo el S minúscula de N por M, cierto de I sobre M, sería 1 más I sobre M, todo eso elevado a la N por M, menos 1, dividido I sobre M, así sería. Ese bien, sería el caso. Entonces, para los dos, digamos, se sigue aplicando. Sí, yo se los muestro de todas maneras, que eso andaba por acá, si no me equivoco, era esta. El primer recuadro es el modelo matemático en el caso de una amortización, y el segundo recuadro, lo que tenemos es el modelo matemático de una imposición
con cuotas enteras que se imponen de forma entera, pero que se capitalizan en forma subperiódica. En ambos casos estamos hablando de cuotas vencidas, por eso abajo de la pantalla hemos puesto que en el caso de las cuotas adelantadas, lo único que me quedaría es multiplicar cada modelo por 1 más I sobre M, que es el factor de capitalización por un periodo, que es en el caso específico de las colocaciones de cuotas en forma adelantada. Bien, profe, muchas gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, a mí me gustaría... Yo, Nicolás, Sí, si me sí, deja esa grafiquita. sí. Yo quisiera que quede bien claro que el valor n que vemos acá, que usamos como exponente o usamos en la simbología su n, ese valor n indica la cantidad de cuotas, ¿sí? Ese n no está referido a un plazo de tiempo, sino a una cantidad de cuotas. Eso lo quería, digamos, recordarle, porque acá lo vemos multiplicado, pero tengan presente que C, digamos, la relación de C con N es la cantidad de términos, ¿sí? O sea, N que indica cantidad de términos. Correcto. El otro aspecto que quería mostrarle, Sí. sí, el otro que quería mostrarle es, si miramos acá este modelo de cálculo que tenemos acá abajo, vemos lo siguiente, acá que tenemos, dice 1 más I sobre M elevado a la N por M. Si nosotros la miramos con detenimiento, vamos a ver que 1 más I sobre M elevado a la M no es otra cosa que 1 más I prima. ¿Sí? O sea, 1 más tasa efectiva. Se lo repito, 1 más I sobre M elevado a la M es igual a ¿qué? A 1 más I prima. O sea que también yo podría reemplazar este factor diciendo 1 más I prima elevado a la N. ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá abajo también puedo hacer 1 más I prima elevado a la N. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la capitalización a la larga subperiódica, si la mido en el periodo, ¿qué tengo? No tengo otra cosa que la tasa efectiva. O sea, acá yo puedo reemplazar este factor por 1 más I prima elevado a la N. Y eso quería, digamos, comentar. Es perfecto, sí, se puede hacer ese cambio y sin lugar a dudas que sería beneficioso también si es que de esa forma lo ven más práctico. Esa es la idea, Daniel. Excelente. Sí, yo agrego a lo que dijo el doctor Levin, porque me parece muy importante lo que ha dicho, ¿sí? N es la cantidad de cuota en este caso particular, ¿sí? N por M es la cantidad de capitalizaciones, que no es lo mismo que la cantidad de cuotas, ¿sí? Ese N por M está indicando la cantidad de cuotas multiplicada, o sea, en cada periodo hay M cuotas multiplicada por la cantidad, ¿sí? M es la cantidad de capitalizaciones que hay en cada periodo que se multiplica por la cantidad de cuotas, ¿sí? Si el N por MS no me está indicando cantidad de cuotas, sino cantidad de capitalizaciones. En este caso, Marcelo, perdón, al ser una renta inmediata, estaríamos hablando de cantidad de actualizaciones, ¿no? Perdón. Sí, no, estamos hablando de cantidad de, sí, no, dije capitalizaciones, sí, si dije capitalizaciones está mal, sí, cantidad de actualizaciones. No, simplemente para no confundir. Es lo mismo, en definitiva, depende qué es lo que estés trabajando. Si estamos trabajando en imposición, cantidad de capitalizaciones. ¿Sí? Si lo vemos en la filmina siguiente, ahí queda bien claro que es lo mismo.
Sí, En esa filmina se ha demostrado. O sea, lo ¿cuál? mismo, pero con sentido inverso. ¿No? ¿Vos querías ver Había una anterior. esa? Es. Acá, por ejemplo, acá. No, la que teníamos recién. Lo que pasa es que era una actualización, Daniel, esta, ¿no? Es un valor actual, perdón. ¿Esa? Sí, pero. No, la anterior. ¿Esa? Es acá, observamos que tenemos un proceso de ¿qué? De actualización, y abajo tenemos un proceso de capitalización. ¿Sí? Lo único que ha cambiado, fíjense, acá también podemos reemplazar este factor 1 más i sub m elevado a la m por 1 más i'. ¿Sí? Y abajo, por supuesto, lo mismo. 1 más i sobre m elevado a la m por 1 más i'. Por ahí eso simplifica un poco el cálculo. Perfecto. Para uno y otro caso. Es decir, para el caso de amortización, el que está arriba, y el caso de una imposición, el que está abajo. Podríamos trabajar con tasas fraccionarias o bien trabajar con tasas efectivas, que eso ya, esa equivalencia que nos propone el profesor Levin, ya la hemos visto en la unidad número 1. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿tienen alguna duda? Si realmente no tenemos dudas y más o menos se entiende, a mí me gustaría avanzar. Evidentemente que cada vez que avanzamos vemos algo un poquito más complejo dentro de lo que es dentro de lo que son las rentas fraccionarias en general. En este caso vamos a ver rentas fraccionarias con capitalizaciones subperiódicas. Acá, de nuevo, volvemos para tratar de explicar lo que es el título. En este caso, las cuotas son fraccionarias con colocaciones subperiódicas, y esto implica también que la actualización es subperiódica. Si ustedes se dan cuenta, ya cuando vemos el gráfico del tiempo, nosotros antes colocábamos cada una de las cuotas en forma periódica, es decir, la primera colocación la hacíamos en 1, la segunda colocación en 2, y así sucesivamente hasta n-1 y en n, cuando colocábamos en forma periódica, que era el caso anterior. En este caso específicamente, hemos dividido a cada cuota C, que ustedes no la ven a C en ningún lado, sino que ven que la cuota se ha transformado en 1 sobre m. Este 1 sobre m representa 1 sobre m pesos. Es decir, que este sería el valor si la cuota vale 1, la cuota periódica, la cuota subperiódica es 1 dividido m pesos. Todos estos valores que vemos acá arriba son pesos, y esas colocaciones se hacen en el subperíodo de tiempo. Como ustedes ven, no solo que las colocaciones se hacen en cada uno de los subperíodos, sino que las actualizaciones también se hacen en forma subperiódica. Es decir, que acá vamos a tener n subperíodos n periodos por m subperiodo colocaciones, de tal forma que el modelo matemático que nosotros vamos a determinar, y esto ustedes lo deben haber visto en las clases, el desarrollo, que no hace falta que lo planteemos, porque el desarrollo es siempre el mismo. Actualizamos una por una de las cuotas, las sumamos, tenemos una progresión de términos decrecientes, aplicamos la fórmula de la suma y operamos algebraicamente, y vamos a encontrar cuál es el modelo matemático del valor actual de estas rentas con colocaciones fraccionarias y actualizaciones fraccionarias, de tal forma que el modelo matemático va a ser
una mayúscula de carta elevado a la m de n, que va a ser igual a I sobre J sub m por el factor de actualización múltiple que nosotros conocíamos. Y en el caso de una imposición, es decir, que sería exactamente el gráfico inverso a este, porque la época de evaluación estaría en la época n, sería el modelo matemático de un S elevado a la m de n igual a I sobre J sub m por un factor de capitalización plural o múltiple. Estos serían los modelos que me permiten determinar el valor actual de una renta con colocaciones subperiódicas y actualizaciones subperiódicas, y este sería el modelito que a mí me permite determinar el valor final de una renta con colocaciones subperiódicas y capitalizaciones subperiódicas. No sé si los profesores quieren acotar alguna otra cosa. Sí, yo lo único que quisiera ver es un poco que acá, al revés de lo que vimos recién, acá N por M me indica la cantidad de ¿qué? De rentas fraccionarias que hay en la operación. ¿Sí? O sea, N por M ya es cantidad de renta fraccionaria. No es como en el caso anterior, que la cantidad de renta siempre era N. Acá, N por M son la cantidad de renta fraccionaria. ¿Sí? Perfecto, Eso perfecto. que quede claro. Perfecto. O Sí, sea yo que si N es 5 años y, y las cuotas son mensuales, la cuota va a tener de valor C sobre 12. Y la cantidad va a ser igual a ¿qué? A 5 por 12, o sea, 60 cuotas. Correcto. Marcelo, Sí. ¿querías decir algo? Sí, yo quería agregar lo siguiente. Fíjense que en los modelos, tanto de actualización como de capitalización de esta renta, que sí esta para mí es una renta fraccionaria, estamos trabajando con tasa entera. Es decir, el título dice renta fraccionaria con capitalización subperiódica. ¿Qué es lo que sucede? La capitalización, de hecho, o la actualización, depende en qué modelo esté, ¿sí? Se produce efectivamente en cada subperiodo de tiempo. Después lo que existe es una búsqueda para alcanzar un modelo en el que se trabaje con una tasa entera, ¿sí? Por eso en algunos textos ustedes van a ver que el tema dice renta fraccionaria con tasa entera, ¿sí? Actualizado o capitalizado con tasa entera, ¿sí? Pero la tasa entera no significa que la capitalización no sea subperiódica. Esto para que no pensar que existe alguna contradicción en algunas cuestiones. No, la capitalización es subperiódica y después lo que se hace es buscar una tasa entera y por eso, insisto, van a ver que en algunos casos dicen renta fraccionaria capitalizados o actualizados con tasa entera, ¿sí? Perfecto. Y esto se hace al efecto de simplificar la herramienta de trabajo cuando debo obtener el valor actual o el valor final. Excelente la explicación, Marcelo, creo que correspondía. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. A mí me gustaría que hagan las consultas del caso. Vamos dialogando sobre esto. Me queda la duda si realmente han entendido los temas o no, porque me preocupa la falta de preguntas, porque acá sí la cosa se va poniendo cada vez más compleja, ¿no? A medida que avanzamos, el análisis es más complejo. Me preocupa. Sí, adelante. Tengo una pregunta. ¿De dónde sale el J sub M? Lo que pasa es que habría que ver el desarrollo matemático, porque cuando nosotros armamos
la sucesión de pagos, la suma, la progresión geométrica, luego operamos algebraicamente y vamos reemplazando, como dijo el contador Gap, vamos buscando esa posibilidad de operar con la tasa entera, y ese I sobre J sub M aparece reemplazando algunos valores por equivalencias como las que ya hemos visto. A mí me gustaría que veas el desarrollo en la clase y luego lo podemos conversar, porque a modo de simplificar, hoy no lo quise poner dentro de la estructura de las pantallas para no hacerlo más complejo el tema. Eso es todo. Pero sí me gustaría que lo veas y después lo charlamos. De hecho, está en las clases que están levantadas en la plataforma, ¿sí? Sí, ahí sí está el desarrollo de dónde sale el J sub M, ¿sí? Mira, Nicolás, Sí. yo Me creo dicen que que no tengo, se ve. no me acuerdo bien, pero creo que lo tengo acá. Si puedo compartir pantalla. Dejo de compartir y a ver si podés compartir vos. Ok. Porque yo no lo tengo aquí en este desarrollo, porque normalmente lo hacía en el pizarrón en clases. Acá, en todos los casos, a los fines de facilitar el trabajo, ¿qué hacíamos? Cuando aplicábamos la fórmula de la suma, trabajábamos con tasa equivalente. Entonces, el trabajar con tasa equivalente, que acá lo vemos específicamente. Acá está el desarrollo un poco para que se vea. Sí. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos actualizando al momento cero. Fíjense, en arriba tenemos el valor de la cuota fraccionaria o de la renta fraccionaria. Fíjense que tiene el signo peso, ¿sí? O sea, que este es el valor de la cuota entera, o sea, la cuota, supongamos, anual. Y si la quiero transformar en una cuota mensual, divido la cuota anual en la cantidad de meses que tiene el año. Sería 1 peso sobre 12 o 6 pesos sobre 12. Bueno, de esa forma encontramos que el valor de la renta. Ahora abajo, ¿cómo la actualizamos? Acá que tengo que actualizar, fíjense, en 1 tengo M sobre M, que sería el año. Pero acá que tengo que actualizar solamente un mes, ¿sí? Un mes. Bien, entonces, ¿qué hago? Procedo a actualizar un mes. 1 sobre M, que era un importe de la cuota fraccionaria o de la renta fraccionaria. Esto va precedido del signo peso. Esto es una cantidad de peso, ¿sí? La actualizo ¿por qué? Por V, o sea, nuestro factor de actualización, pero ¿por qué tiempo? Por un mes, o sea, sobre 1 sobre M, ¿sí? Acá la segunda renta fraccionaria también es del mismo valor, porque es un valor como constante. ¿Qué valor constante? El valor de C dividido M. Actualizado por el factor V, pero en este caso es por 2 meses, ¿sí? En el ejemplo que estoy dando, ¿sí? Por eso dice 2 sobre M. Cuando llega al año, entonces vamos a tener el valor de la cuota actualizado por V, ¿sí? Porque es V entero y porque ya se ha cumplido el periodo, el primer periodo se ha cumplido. Bueno, así sigue el desarrollo sucesivamente. Y luego, ¿qué decimos? Acá vamos a tener, que es lo que dijo el profesor, vamos a tener que una suma, ¿sí? Una suma de estos valores que son valores homogéneos porque están valuados al mismo momento, entonces eso me permite sumar. Saco el valor de la cuota fraccionaria y digo lo restante que va a ser una sumatoria, ¿sí? de valores B elevado a la K sobre M, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Una suma de términos de una progresión geométrica decreciente. Lo desarrollamos y vamos a decir que el valor de la cuota, que es 1 sobre M, va a estar multiplicado ¿por qué? ¿Por qué va a estar multiplicado? Fíjense en el factor. Es 1 más I sub M. I sub M, ¿qué era I sub M? I sub M no era otra cosa que la tasa equivalente. ¿Sí? Recordemos eso. 1 más I sub M, ¿qué es la tasa equivalente. Y 1 más I sub M elevado a la M era igual a ¿qué?
a 1 más I. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, 1 más I sub M elevado a la M aquí es igual a 1 más I. O sea que este factor yo lo puedo reemplazar por 1 más I elevado a la N. ¿Sí? Este factor. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Acá abajo, ¿qué tengo? Tengo el mismo factor, también lo podía reemplazar. Pero también, fíjense, tengo M por I sub M. Este M que está acá, por I sub M. Y M por I sub M, también nosotros sabemos que es igual a ¿qué? A J sub M, a la tasa convertible. ¿Sí? De ahí aparece en el modelo la tasa convertible. ¿Sí? Porque aparece por este producto. M por I sub M. Acá lo tenemos desarrollado también. O sea, acá yo no hice el reemplazo, acá sí, acá tiene el reemplazo en la amortización, cuando reemplazamos por J sub M, que este es el modelo que ustedes vieron recién. 1 más I elevado a la N. ¿Por qué 1 más I? Porque 1 más I sub M elevado a la M es igual a 1 más I. ¿Sí? Bien. Y J sub M ya vimos porque lo incorporamos al modelo. ¿Por el producto de qué? De I sub M por M. No sé si ha quedado más o menos claro. De cualquier manera, esto está desarrollado en la clase. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, adelante. la simbología S en minúscula quiere decir que está, ¿cómo decir? Adelantada, ¿puede ser? No. O esa sería en Ah, ese Te cuento, carta. te cuento. Por ahí es muy difícil, viste, tratar de encontrar los símbolos que nosotros necesitamos en la computadora. Entonces, esa A sub n es realmente una A mayúscula de carta. Ahí se la ve como si fuera una A minúscula. Yo te cuento que para que sea adelantada, esa A tendría que ser una A minúscula de imprenta, que no, a ver si la tengo yo en algún momento dentro de mis pantallas. No sé, Daniel, si tenés vos alguna de esas simbologías. Un poco más adelante creo que estaba. No, un Sí, poco el sí. tema de la A está indicando que es vencida al estar en carta, en letra de carta, ¿sí? Está indicando que es vencida. Lo que Ese pasa es es que vencido. en algunos Yo textos van a me... ver este mismo modelo matemático, lo van a ver como B, ¿sí? Sub n supra m, ¿sí? Y ese va a estar referido a aquellos casos. Fíjense que el contador Levin, cuando nos mostraba recién el desarrollo, le decía que el valor de cada una de las cuotas fraccionarias era 1 sobre m pesos. Dividía el peso de la cuota unitaria, lo dividía, ¿sí? Por la cantidad de subperiodos, ¿sí? O la cantidad de hecho de rentas fraccionarias de 1 sobre m pesos que va a haber en cada periodo. Si en vez de tomar un peso como valor unitario en el periodo, tomara C peso, o sea, sería C sobre M, para ver que en algunos textos la simbología me dice que es B mayúscula y no minúscula, sub n supra M, para referirse a aquellos casos, este mismo desarrollo, pero en aquellos casos en que el valor, ¿sí?, de la suma de las cuotas fraccionarias en el periodo es igual a C y no igual a 1, como se ha planteado en el desarrollo. Sí, sí, yo me refería más en el hecho de lo que está simbolizado con la S, porque no sé si está bien así, digamos, si es en carta esa S o sería una renta adelantada, porque como la de Eh, arriba es vencida,
está en carta y la de abajo no estaba en la filmina que estaba hace un ratito. Sí, yo les cuento que tienen razón. Esa S que se ve acá es por eso, justamente porque a ese momento, no habíamos encontrado la simbología de la S de carta. Que hoy, evidentemente, esa es una S de carta igual que la A de N que tenemos arriba, que es otra A mayúscula de carta. Debe ser así, porque en este caso estamos trabajando siempre con vencidas. Y esa simbología es muy bien, como vos decís, es adelantada. De todas maneras, lo que se intentó es tener el modelo matemático para mostrárselos, y la verdad que confunde. Vamos a tratar de cambiarlo eso. Sí, son los tipos de letras, digamos, que hay. Sí, por ahí uno no la encuentra, la otra. Justamente yo ahora la encontré y en mis pantallas ya estaba la S de carta, ¿no? Tanto mayúscula como minúscula. Es muy buena la observación. Es muy Sí, buena la eso me observación. estaba un poquito confundiendo porque a veces, como sé que no se puede encontrar la letra, pero entonces a veces no entiendo bien si está hablando de algo, de una renta vencida o si está hablando de una renta adelantada. Entonces, y como en la práctica vimos así, entonces para poder identificarme, digo. Sí, está muy Excelente buena la observación, pero vos siempre tenés presente el gráfico con el cual estamos analizando. Si vos ves el gráfico, va a ver la ubicación de la primera renta fraccionaria, de la cuota fraccionaria, en un subperiodo vencido. ¿Sí? La ves acá en el gráfico. O sea que esto está referido a una renta fraccionaria, le llamemos vencida, no adelantada. Si sería adelantada, este valor estaría ubicado en el momento cero y no tendríamos el último en el momento n. Excelente la explicación, Daniel. De todas maneras, agradezco que hagas la observación porque a muchos chicos les puede hacer ruido esa S. Y la verdad de que nosotros cuando trabajamos en la parte práctica y aún en la teoría, sí exigimos la simbología como corresponde. Esto simplemente se hizo, como dijo el contador Levin y lo dije yo también, que realmente muchas veces no encontramos la simbología para expresar algo en la computadora, se hace difícil. Ahora yo ya las encontré, sé dónde están, así que vamos a tratar de cambiarlas y de usarlas. Mil gracias por la observación realmente, porque hace ruido, es cierto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ya dado que no hay otra pregunta, a mí me gustaría avanzar sobre lo que son rentas perpetuas y de esta forma ya habríamos visto rentas enteras, rentas subperiódicas, rentas fraccionarias, y ahora tendríamos que ver lo que son rentas perpetuas, que si ustedes están de acuerdo, podríamos empezar a verlas. ¿Cómo definiríamos nosotros a una renta perpetua? Nosotros vamos a decir que existe una renta perpetua cuando existe una sucesión de cuotas colocadas en forma equidistante y cuyo número de cuotas tiende a infinito. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de una renta perpetua? Tenemos que imaginarnos que si estamos trabajando en una recta del tiempo, la cantidad de cuotas no está acotada a n términos o a n colocaciones, sino que el número de cuotas tiende a infinito. Muchas veces nosotros queremos preguntarnos cuál es el ejemplo de una renta perpetua, que la cantidad de cuotas tienda a infinito y que no esté condicionada para nada.
de tal forma que necesariamente, en forma periódica, tendré que hacer una colocación una tras otra cuando n tiende a infinito, es decir, que van a ser infinita cantidad de cuotas las que debo pagar. Y para que ello suceda, debo tener una condición muy particular. Fíjense ustedes que los ejemplos no son muchos. Yo diría que hay un par de ejemplos que pueden aclarar qué entendemos por una renta perpetua. El primer ejemplo que voy a dar va a ser el del impuesto inmobiliario. Fíjense ustedes que el impuesto inmobiliario grava al inmueble y no al propietario del inmueble. Si gravara al propietario, el propietario evidentemente que no podría hacerse cargo de una renta cuyo número de términos tiende a infinito. ¿Por qué? Porque la vida de una persona, propietario de ese inmueble, realmente es finita. Tiene una cantidad de años y evidentemente que el ser humano tiende a desaparecer en algún momento. ¿Cuál será esa cantidad de años? Ya lo vamos a ver en cálculo actuarial en las unidades 6 y 7. Pero supongamos, una persona puede vivir 90 años, 92 años, por decirlo así, y a partir de allí tenemos una renta finita. Entonces, si nosotros decimos que la cantidad de cuotas en el caso del impuesto inmobiliario es infinita, es porque está gravando al objeto, al inmueble. Entonces, sea quien sea el propietario, el impuesto inmobiliario va a seguir gravando el inmueble y la provincia, en este caso, que es el sujeto quien cobra o es el sujeto de derecho del impuesto, evidentemente que lo va a cobrar en forma perpetua. No va a tener un fin. Mientras exista el inmueble, se pagarán las cuotas. Entonces, este es un caso. El otro caso que por ahí nosotros lo damos es el caso de la deuda externa argentina. ¿Por qué? Porque decimos que nosotros pagamos una sucesión de cuotas, que esa sucesión de cuotas que se pagan sobre la deuda externa solo cancelan intereses, que en ningún momento se amortiza el capital y por lo tanto la deuda tiende a infinito. Alguien podría decirme de que evidentemente es un ejemplo rebuscado porque podría cancelarse de alguna forma en algún momento. Yo no veo que exista esa posibilidad, pero podría existir. Creo que el ejemplo típico, vuelvo de nuevo al origen, no es otro que el del impuesto inmobiliario. ¿Cómo hacemos para operar en este tipo de rentas? Evidentemente que lo único que tenemos que hacer es aplicarle límite a una renta inmediata vencida como la que teníamos, límite cuando n tiende a infinito, y ese límite va a ser igual a c por 1 menos b elevado a la n sobre i, y esto va a ser igual, aplicando el límite, a c por 1 menos b a infinito dividido i. Evidentemente que operando algebraicamente va a quedar 0 el numerador y me va a quedar c dividido i. O sea que el límite de una renta inmediata vencida, cuando n tiende a infinito, no va a ser otra cosa que la cuota dividido la tasa. Entonces, este es el valor específico, valor actual, de una renta cuyo número de términos tiende a infinito. Evidentemente que esta renta puede ser vencida, o sea, la aplicación de las cuotas pueden ser vencidas o pueden ser adelantadas. No sé si realmente ha quedado claro. La diferencia entre una vencida y una adelantada siempre va a ser un factor de capitalización, como ustedes lo van a ver acá abajo. Dice C sobre I, que no es otra cosa que el modelito de una renta perpetua inmediata vencida, y multiplicado por 1 más I, que es el factor de capitalización por el hecho de la aplicación de la cuota en forma adelantada.
No sé si los profesores quieren hacer alguna acotación, aclaración. Y yo quisiera verlo conceptualmente, porque acá ya algebraicamente está realmente muy bien desarrollado lo que vemos en pantalla. Pero conceptualmente, yo me pregunto, ¿en qué caso una renta va a ser perpetua? O sea, ¿cuál es la condición para que una renta sea perpetua? O sea, indudablemente yo tengo una deuda, ¿sí? En el momento cero yo tengo una deuda. Ahora, ¿por qué la renta es perpetua? ¿Qué es lo que justifica financieramente que la renta sea perpetua? Esa es un poco la pregunta que me gustaría ver si hay alguien tiene algo para decir. O sea, ¿por qué es perpetua? Porque no acaba más. ¿Por qué? Disculpa, no te escuché bien, Julio. Porque no acaba más. Sí, no acaba más, pero ¿por qué motivo no acaba? ¿Cuál es el motivo financiero por el cual no acaba? ¿Es porque no se sabe el número de cuotas? Sí, no sé el número, pero ¿por qué no sé el número de cuotas? O sea, ¿qué es lo que me impide a mí calcular el número de cuotas desde el punto de vista Que no hay financiero? un tiempo definido entre las partes. ¿Por qué? No hay un, Estamos dando vueltas alrededor Yo- del tiempo, no hay un ¿cierto? vencimiento. ¿Cómo? No hay un vencimiento. Yo les tiro una idea. Estamos en un caso típico de amortización, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una renta inmediata vencida, es el caso típico de una amortización. El profesor Levin decía de que había una deuda. Financieramente, ¿cuándo ocurre que no se produzca la amortización, la cancelación de una deuda? Yo lo dije prácticamente cuando hice alusión al tema Sí de la lo deuda dijiste, externa. pero se me hace que no había quedado, nadie dijo nada, por eso es que yo ahora repregunto, ¿verdad? Está perfecto. Yo le quería tirar esa idea. Si no se produce la amortización, la cancelación, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que estoy pagando? Está claro que algo pago, ¿no es cierto? Todos los meses algo pago en una renta perpetua. Conozco un valor de una deuda, ¿sí? Conozco el valor de la deuda. Y realizo pago periódico. Entonces, ¿por qué no se cancela? Porque el componente ¿O por qué es perpetua? Porque mientras exista la cosa, el objeto, se tiene que seguir pagando las cuotas. Va las cuotas. ¿Y por qué sucede eso? Está bien, eso está muy bien, pero ¿por qué sucede? ¿Por qué mi pago no termina cancelado? Si pago en forma perpetua, ¿cómo puede ser que no cancele la deuda? Porque el componente n tiende a infinito. Yo le hago una ayudita Porque más. no entonces. está... Sí, es para pensar, es para pensar. Es muy fácil la Despéjense. respuesta cuando la vean. Una la va a pista. buscar. Yo por les doy ejemplo, una ayudita. Despejen el valor de C y vean de qué se trata. Ahí hay un modelo que dice cuál es el modelo general, ¿sí? Despejen el valor de C. Había un par de ideas que creo que se quedaron a media los chicos Sí, de ¿no? tirarla. Íbamos bien, íbamos pensando Sí, a mí bien. me gustaría escucharlos, pues nosotros los interrumpimos. Está bien, lo que dice el profesor Egap es que dentro de este óvalo que tenemos acá, despejemos C. Raúl se ha acercado muchísimo, porque Raúl, ¿qué es lo que dice? Y la verdad, la deuda se mantiene constante, porque nunca pago deuda, siempre pago ¿qué? Pago solamente intereses, que es lo que le dijo el profesor Egab recién. Ustedes tomen ese modelo, si lo puede señalar, Nicolás.
este modelo, y digan la cuota que va a ser igual a la deuda por I. O sea que solamente pagan intereses, nunca amortizan capital. Como nunca amortizan capital, la deuda de capital se mantiene constante. ¿Y eso qué hace? Los obliga a pagar en forma perpetua la obligación. Eso es lo que yo les comentaba cuando hablaba de aquel ejemplo imperfecto que era el de la deuda externa. ¿Por qué era una renta perpetua? Porque siempre se pagan los intereses, no hay amortización de capital. De tal forma que al no haber amortización de capital, evidentemente que hay un pago, y el pago desde el punto de vista financiero no es otra cosa que intereses. A eso quería llevarlos el profesor Levin y el profesor Egap con el razonamiento. Fue muy bueno llevarlos por ese camino porque creo que es la forma de explicar la existencia de una renta perpetua. No sé si quedó claro eso. Yo quiero despejar Sí, profe, quedó claro. una respuesta que me preocupó, que hablaba de incertidumbre, y la incertidumbre no está puesta acá, ¿no? Es decir, acá lo que sí se sabe que la renta es una renta cierta, no es una renta incierta, ¿sí? Es decir, la cantidad de cuotas es perpetua, pero no es una renta incierta. Es una renta incierta de infinitos términos, pero no es incierta. La incierta depende de hechos aleatorios, y acá el hecho aleatorio no existe, ¿sí? Claro, acá es perfecto eso, acá no hay ninguna incertidumbre al futuro. Tenemos certeza que existe una cantidad de cuotas, y esa cantidad de cuotas que nosotros sabemos que existe, ¿cuántas son? Infinitas cuotas, y sabemos que sí se pagan, se van a pagar hoy, mañana y siempre. Esa es la realidad, no hay ninguna incertidumbre, ni hay hecho futuro incierto o que dependa de algún acontecimiento aleatorio. Eso se entiende, ¿no? Sí, profe, se entiende. Fantástico. Profe. Ahora tengo otro problemita más dentro de las rentas perpetuas. Hasta acá hemos visto una renta perpetua inmediata vencida. Ahora digo yo, ¿puede existir una imposición perpetua? ¿Puedo determinar el valor del capital final imponiendo n cuotas que tiendan a infinito? Qué buena duda, ¿no? Nadie contesta. ¿Puedo llegar a determinar ese valor? ¿Puedo constituir un capital al final del tiempo cuando n tiende a infinito? Es para el caso específico de imposición, ¿no? Para mí que no, No, porque nunca pararía de crecer el capital. Se podría determinar quizá en el momento que se lo deposita, pero si tiene infinito, no. Porque cada vez iría poniendo más y más y más, y entonces capital también tendría infinito. El ahorrado, digamos. Va por ahí, va por ahí. ¿Alguien más piensa de otra forma? Claro, yo lo estaba pensando igual que el compañero. O sea, desde la realidad sería como muy difícil con una imposición que tienda, con cuotas que tiendan al infinito. El no, capital no justamente se daría seguiría nunca. creciendo. A mí me gusta ese razonamiento, me gusta. ¿Alguien piensa otra cosa? Habría que pensar qué pasaría, por ejemplo, si todas las cuotas serían de $1. O sea, la cuota no es lo que va a crecer. La cuota se va a mantener constante, supongamos, de $1. Es factible, entonces, una imposición, digamos, en los términos de perpetuidad. Profe,
Sí, adelante. Podría estar relacionado que la definición propia de imposición es que el momento de evaluación es en el momento final, y como esto tiende a infinito, no tiene final, entonces no podría suceder. Me gusta, esa es la respuesta. Es decir, es imposible determinar una época de evaluación cuando n tiende a infinito. Fíjense ustedes que nosotros siempre dijimos, debemos determinar la época de inicio y la época de finalización. Cuando nosotros sabemos cuándo una renta inicia y cuándo finaliza, luego lo que tengo que ver es cuándo quiero evaluar. Si n tiende a infinito, no finaliza nunca, no hay una época de finalización. Y si la época de evaluación debe coincidir con la época de finalización, es imposible determinarla. Y si hay una imposibilidad de determinar esa época de evaluación, es imposible calcular el monto final que yo voy a acumular. Esa es la idea. Sí, yo quisiera hacer un comentario acá. Carlos dice, por ejemplo, pagar una prepaga. Y bueno, sería el sueño de la humanidad, ¿no es cierto? La inmortalidad. Pero lamentablemente la prepaga la va a pagar mientras esté vivo. Cuando se muera ya no va a pagar, o sea que no hay perspectividad. Es decir, que esos pagos estarían condicionados a un hecho aleatorio futuro que sabemos que va a llegar, pero no sabemos cuándo. Ese hecho aleatorio es el fallecimiento de quien contrató la prepaga. Esa es la idea. Es decir, que no hace a una renta perpetua. Diría yo, que eso ya lo vamos a ver también, que no diría yo, sino que es una renta vitalicia por cuanto está condicionado el número de pagos a la vida del titular que asumió la responsabilidad de pagar la prepaga. El hecho aleatorio es el momento de la muerte. No sabemos cuándo va a suceder. Eso lo vamos a ver en la unidad 5 y 6, cuando estudiamos rentas inciertas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? A mí me gustaría no avanzar más porque tendríamos que ir a los casos de renta continua y lo dejaría para el próximo viernes para que esto no sea tan complejo y ustedes puedan ir avanzando en el estudio de lo que hemos visto hoy. Rentas fraccionarias, rentas subperiódicas, como lo quieran ver, o rentas con capitalizaciones, si quieren así, rentas con colocaciones enteras y capitalizaciones subperiódicas, o rentas con colocaciones fraccionarias y actualizaciones fraccionarias, y también rentas perpetuas, que acabamos de ver. Me quedaría con estos 3 temas nada más, hasta acá, para no complicarles la existencia, y tratar de que nos juntemos el día viernes específicamente a seguir avanzando. No sé si los profesores están de acuerdo o no con esto. No, Nicolás, acá Mario pide si puede volver a repetir la idea con respecto a la imposición en los términos de una renta perpetua. Sí, cómo no. Repetirla. ¿Cómo no? La idea, Mario, en la imposición de una renta perpetua es el hecho de que nosotros, en todos los casos que estamos analizando rentas, debemos determinar una época de inicio y una época de finalización de estas colocaciones, ya sea en caso de amortización o en caso de imposición. Cuando nosotros estamos en un caso de imposición específico de rentas perpetuas, sabemos que n tiende a infinito. Es decir, que los pagos se van a suceder a través del tiempo con una solución de continuidad y que en ningún momento se van a cancelar, es decir, se van a dejar de hacer los pagos. Es decir, n necesariamente tiende a infinito. Entonces, esta renta en particular, renta perpetua en caso de imposición, tiene una época de inicio, sin lugar a dudas. Sí tiene una época de inicio, pero no tiene una época de finalización. Y yo
cuando voy a hacer una imposición, debo determinar la época de finalización, porque con la época de finalización debo hacer coincidir la época de evaluación. Entonces, hay una imposibilidad de determinar una época de finalización de la renta para que yo determine la época de evaluación. Si no puedo determinar la época de evaluación, mal puedo sacar un valor final de este capital en el caso de una renta perpetua en caso de imposición. No sé si esto aclara, porque creo haber repetido exactamente lo que dije hace un rato. Fantástico. Mario dice que sí, que aclaró el concepto. Espero que quede claro porque es muy importante. Aparte les cuento, a nivel de chusmerío, es una pregunta de examen final esa, ¿no? En todos los casos preguntamos eso. No sé si es que hay alguna aclaración o alguna acotación de parte de los profesores, porque a mí me gustaría dejar acá, no me gustaría desarrollar ningún otro tema por lo pronto, dado que tenemos un cierto tiempo, cosa que el viernes ya cerremos el tema rentas para que el próximo lunes cambiemos de unidad. Iríamos ya a sistemas de amortización. No sé si hay alguna pregunta o los profesores quieren acotar algo. Bueno, yo creo que quedó completo el tema. Fantástico. Daniel acá me dice, Joana también, ninguna pregunta, está todo bien. Entonces, no sé, Marcelo, si querés hacer alguna acotación o alguna aclaración. No, ninguna. Fantástico. Entonces, a mí me gustaría cerrar la clase de hoy y darles el tiempo necesario para que sigan avanzando y el día viernes ya vamos cerrando lo que es la unidad número 3 que está abocado a rentas. 1.000.000 de gracias por la presencia, quedamos en contacto, espero que puedan avanzar. Saludos a todos, nos vemos el viernes a las 18 horas. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego, que estén bien. Chao, Muy buenas las preguntas. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, profesores, por estar. Gracias a los alumnos también.